Hola a todos, aquí les habla Tadmar Rottenberg desde Yemayam. Y esta semana vemos la parashá Lech Lejá. O sea, la parashá Lech Lejá, ¿de qué se trata? Bueno, la parashá Lech Lejá empieza Dios dirigiéndose a Abraham y le dice que se vaya, que deje todas las cosas, las deje atrás y se vaya. Y él le promete a Abraham que le va a dar riquezas y que él va a ser el padre de las naciones y que él va a tener una generación, o sea, que va, de él va a salir una generación muy numerosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que esto pasa de primera vez. Recordemos que la parashá pasada la historia termina en la historia de Babel. Y esta semana vemos a Abraham, pero no sale, digamos, quién es Abraham, de cómo se crió, porque esos son midrashim. En la Torah sale solamente cuando Dios se comunica con Abraham y le dice que se tiene que ir, que se tiene que alejar de su tierra y que tiene que digamos, que irse lejos para poder seguir su journey, cumplir su misión, que más o menos la misión era como que traspasar los valores de Dios. Pero ¿cómo vemos esto? Y cómo vemos el comportamiento de Abraham versus con la Torre de Babel, ¿no? Entonces vemos que el comportamiento de Abraham, la diferencia de la Torre de Babel, es que la Torre de Babel la gente empezó a construir y empezó a hacer la torre era como una representación de la egocentricidad del ser humano. Cada quien quería ver cómo iba a agrandar su nombre y no estaban pendientes de Dios y no quisieron agrandar el nombre de Dios. Y que vemos que Abraham hace algo distinto porque él confía en Dios y a pesar de que digamos que Dios le prometió riqueza, etcétera, etcétera, igual es un challenge para él, es una dificultad, un reto que él tiene que atravesar porque él se tiene que ir y dejar toda su vida, digamos, dejar toda su vida que él conoce. Obviamente le dijo Dios y él sabe que si Dios le dice es por lo mejor y él tiene emuná, pero es difícil irse solo y digamos enfrentar retos, ¿no? Y yo creo que esto lo podemos ver hoy en día nosotros también, cuando nosotros tenemos que enfrentar retos solos. ¿Por qué Dios no los hace? O sea, ¿por qué Dios nos da estas dificultades, estos digamos retos, estas pruebas para que nosotros las enfrentemos? Y es como que todo el mundo vive un poco su propio Lech Lejá, ¿no? En ciertos puntos de la vida, en diferentes, digamos, circunstancias, pero todo el mundo tiene un Lech Lejá que se puede comparar, que puede ser que cuando uno se va de la casa y vive solo afuera, o por ciertos retos que te toca de vivir solo. Y yo creo que Dios, Hashem, sabía eso y sabía que le dice a Abraham que va a ser el padre de las naciones, pero sabía que Abraham tenía que pasar por su propio proceso, por su proceso de asentamiento, por su proceso de interactuar con las diferentes personas para llegar, digamos, a formar el pueblo, etcétera. Él tenía que tener ciertas características que lo hicieran como ese completo, persona completa para poder ser el padre de las naciones. De hecho, él le dijo que de él iban a nacer generaciones y sabemos que Abraham no pudo tener hijos con Sara por mucho tiempo, y él le preguntaba a Dios en la Torah sal, que le pregunta cuándo, o sea, ¿será que va a salir de mí la descendencia o que yo voy a ser padre de naciones por otro lado? Él no estaba muy seguro, porque recordemos que nosotros sabemos qué va a pasar, pero él no sabía qué era lo que tenía que él, digamos, pasar y todo lo que se iba, digamos, mudar y él experimentar todo este tiempo hasta que digamos que sabemos que después tiene plata como Dios le prometió, etcétera, etcétera. Y al final de la parashá, Dios le dice que va a tener un hijo, que de ahí él va a transmitir ese legado. Y también justo antes de eso, Dios le pone, digamos, le cambia el nombre a Abraham y a Sará, porque Abraham se llama Abraham, sin la H, digamos, y Sará se llama Sarai, y le sustituye la Yud por la Hei, y a Abraham le agrega una letra. Entonces, yo me pregunto o sea, eso es, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué Hashem hizo esto justo antes, digamos, de anunciarles que iban a dejar ese legado por fin a tantos años? Ya Abraham tenía casi 100 años, que él iba a tener un hijo, digamos, con Sará, y les cambia el nombre. Eso quiere decir que de cierta manera es como que tenían que pasar por una cierta etapa, que lo pasaron también juntos, y que los dos ya tenían esas, digamos, dificultades o retos propios o tikkunim que tenían que reparar y ya lo repararon, ya estaban listos para, digamos, pasar a la otra generación, al legado que ellos tenían que dejar de Dios. Claro que sabemos que Abraham tenía muchas características que lo hacían, o sea, muy buena persona, pero también tenía retos personales que digamos, superar, ¿no? Y yo creo que esa marca en esta parashá de decir, ya eres Abraham, ya eres Sará, ya es como que ya tuviste todo este tiempo, porque pasaron años,
para digamos, superar tus retos y encontrarte contigo mismo y encontrarte el verdadero, digamos, Abraham, el verdadero yo, la verdadera misión que Abraham tenía con respecto a Dios, ¿no? Y que sabiendo cómo era él, que era muy humilde también y que sabía que tenía que todo en esta vida, todo es temporal. O sea, nosotros estamos pasando por cosas temporales ahorita. No hay que apegarse, digamos, a cosas materiales. Él nunca tenía ese apego a casas o a asentamientos. Eso lo que nos enseña es eso, que no deberíamos tener ese apego porque al final nuestra casa está en Israel y nuestra casa también, y nuestra misión es directamente con Dios. Entonces por esta vía estamos transitando y si lo vemos es un mensaje hermoso, es un mensaje de plenitud, de que nosotros pasamos por retos en la vida y que sí son difíciles, sí asusta un poco irse, alejarse y estar solo para encontrarse con uno mismo, pero cada quien en diferentes partes de su vida, como les dije, tiene un Lesleja y necesita un Lesleja para poder encontrar esa plenitud. Y cuando ya encontramos esta plenitud, ya encontramos nuestra misión en la vida, pues tendemos a lograrlo, a hacerlo, digamos, a ejecutar lo que Dios pide de nosotros en esta vida. Me parece muy interesante, me parece una parasha que dice eso y muchísimas cosas más, hay muchos detalles que se pueden, digamos, estudiar, pero quería dejarlos con esto, quería dejarlos con este pensamiento, con este análisis tan bonito. Seguiremos pasando por ese Lesleja para posteriormente, digamos, llegar a nuestra tierra, a nuestro Israel y poder cumplir nuestra visión con los otros pueblos y con nuestra comunidad. Y con este pensamiento tan bonito les deseo un Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene.